Bueno, vamos a centrarnos ahora en esto de que los diputados sigan cobrando. Yo creo que es bueno que se aclare, después de haber enviado un comunicado en el que hablaban de error material de transcripción por parte de la Secretaría General. Tengo que agradecerle a Esther González que entre con nosotros, porque le hemos pedido al presidente del Parlamento que nos explique esto, nos ha dicho que no. Se lo hemos pedido a la vicepresidenta segunda, a Rosa Dávila, y nos ha dicho que no. Y Esther González, vicepresidenta primera del Parlamento, ha sido la única que ha dicho, pues sí, cuenten conmigo que yo se los explico en antena. Esther, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La mitad de las cosas que dice no te la oí porque tenía lo de Puchero, el anuncio de Pucheros en medio entre lo que decías tú y lo que yo te oía, con lo cual entiendo que entre Puchero y Puchero. Entre Puchero y Puchero oí poquita cosa. Vale. Bueno, en cualquier caso lo estaba comentando antes Jaime, pero vamos a aclararlo. O sea, Sí. Los diputados que cobran hasta que se constituya el nuevo Parlamento serán los que sean reelegidos. Sí, pero una cosa que te quiero aclarar, esto no es nuevo. O sea, lo único que ha hecho esta mesa es incorporar al reglamento una resolución de la mesa de la legislatura pasada. Lo que te quiero decir con ello es que no es que es un acuerdo que se ha adoptado de nuevo, sino el acuerdo es que es un acuerdo que es así por ley, y el reglamento tiene rango de ley, es que todas las resoluciones de mesa que se hayan tomado entre aprobación y aprobación, o modificación y modificación del reglamento, y que estén en vigor, se incorporen al texto del documento del reglamento. Y eso es lo que se ha hecho. Por lo cual no es que es una decisión que haya tomado esta mesa, eso ya estaba tomado y estaba... se incorpora al reglamento, digamos, se incorpora al reglamento. Sí, pero que ese mandato ya existía. Y lo que estaba comentando ahora Jaime, que también lo destacan hoy los periódicos, los que no salgan reelegidos seguirán cobrando 54 días. No, a ver, espérate, no sé lo que le ha salido y que comentaba Jaime, pero la resolución de la mesa, de la mesa de la legislatura pasada y la que se ha incorporado ahora es los diputados cobran hasta el día de las elecciones. A partir del día de las elecciones continúa cobrando la diputación permanente porque sigue estando en activo, y aquellos diputados que hayan sido y los diputados electos. Yeah. Y la siguiente pregunta, para que le quede claro a la audiencia. Desde que dejan su actividad parlamentaria los diputados hasta la fecha de las elecciones, ¿qué hacen los diputados? Pues en principio estar en las elecciones y llevar a cabo, no hay actividad parlamentaria salvo para la diputación permanente respecto a mesas, a plenos y a comisiones. O sea, Esther, siendo franco, los diputados en esos 2 meses hasta que lleguen las elecciones no hacen nada. Hombre, yo creo que sí hacen, o sea, a ver, en mi caso yo, por ejemplo, estoy en la Diputación Permanente y tengo que hacer, pero los demás sí hacen, lo que hace que los trabajos con los colectivos, con el seguimiento con los colectivos de los acuerdos que se han tomado en el Parlamento y que se han cumplido, no se han cumplido, o lo que se ha instado al gobierno, y las elecciones para renovar las candidaturas y a los diputados hacen eso. Ya, pero quiero decir, si no hay actividad parlamentaria y eres un parlamentario técnicamente vinculado estrictamente al Parlamento, no haces nada, ¿no? Hombre, es que yo creo que hay un error en lo que es la actividad parlamentaria. La actividad parlamentaria y un parlamentario, su trabajo no solo es ir a los plenos e ir a las comisiones, que conste, o sea, hay detrás todo un trabajo de los diputados, de negociación, de oír a todos los colectivos, a todos para saber cuál es la problemática que hay cada área, para hacer control al gobierno sobre lo que están o no llevando a cabo, y además para saber si se están o no cumpliendo las leyes o las resoluciones que el Parlamento, la legislatura, pues que han sido diputados, están llevando a cabo. O sea, eso... Sí, pero para afinar todavía un poquito más, esos diputados que van a seguir cobrando hasta la cita electoral, si no quieren no van por el Parlamento, ¿no? De hecho no irán, ¿no?
Si no quieren, sí, nadie los obliga a ir, está claro, porque no hay mesa, no hay plenos y no hay comisiones, pero lo normal es que estén en sus grupos parlamentarios. Ah. O sea, pueden cruzarse no de que brazos que esos vaya. 2 meses, no hacer nada y seguir cobrando tranquilitos y les llega el dinerito y ya está, ¿no? Hombre, sí, pero no creo que ninguno de los diputados que vayan a ser electos se dediquen a cruzarse de brazos. Eso ya dependerá de su formación política y de su grupo parlamentario, pero vamos, Hombre, me imagino, como nos apuntaba ayer algún oyente, que en esos 2 meses, si siguen en sus formaciones políticas, se dedicarán a trabajar para las elecciones, ¿no? Y a trabajar para sus partidos, claro. También. A ver, que el resto de compañeros quiere preguntar. Pepe, empiezo contigo. Venga. Bueno, Esther, buenos días. Hola, buenos días. Desde luego, este no es el convenio colectivo que tienen la mayoría de los ciudadanos, porque lo que parece en esa comisión del otro día, Esther, es que se estaba más bien en clave de reivindicativa de convenio colectivo, más que en la clave de unas señorías que estaban discutiendo sobre otro particular. A mí, de todas maneras, hay 2 asuntos aquí que me llaman la atención. Primero es eso de que se cobre, se haya cambiado algo, y luego, ¿es cierto o no es cierto? Lo digo más que nada por hacerme la idea, Esther, de que ya, por ejemplo, las subidas están incluidas, las subidas de sueldo están incluidas en lo que se ha negociado y no habrá que llevar a pleno ninguna subida, porque va subiendo cada año en relación al IPC, ¿no? A ver, sí, espera, porque, vuelvo, yo creo que ha habido aquí unas interpretaciones un tanto, bueno, que nada tenía que ver con el planteamiento de la mesa. Primero, vuelvo y repito, la mesa respecto, por ejemplo, a lo que estábamos hablando de que los diputados todos cobren hasta las elecciones, no es una decisión de esta mesa actual, es una resolución que tiene rango de ley, que viene de la legislatura anterior, que así se ha venido haciendo, y lo único que hemos hecho es técnicamente incorporarla al texto del reglamento para que haya un documento refundido de la norma que vincula al Parlamento y que, insisto, tiene rango de ley. Segundo, con respecto al tema de lo del IPC, nunca ha tenido que llevarse al Parlamento, al Pleno del Parlamento, el incremento del salario de los diputados o no. Siempre, hasta yo voy a hablar de las 2 últimas legislaturas, que es las que he estado y las que conozco, pero vamos, que según me dicen los que han estado anteriormente siempre ha sido así. Cuando los presupuestos del Estado se determina cuál es el incremento salarial de los trabajadores públicos, pues en la elaboración de los presupuestos del Parlamento, que lo hace la mesa, pues determina ese incremento es de tanto, y lo incluye. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Que, hecho eso, que es el Parlamento, la Junta de Portavoces ha manifestado a la mesa por unanimidad su intención de renunciar a esa subida de salario. Entonces, lo que ha hecho la mesa es no incluir ese incremento de salario para los diputados en el presupuesto. Eso jamás ha sido un debate ni en la mesa, ni en el Junta de Portavoces, ni en el Pleno. Únicamente, en la mesa elabora el Pleno, la Junta de Portavoces ha decidido, pues durante 5 o 6 años, pues no renunciar de alguna manera a esa subida, y bueno, se ha aceptado esa renuncia y no se ha incluido, pero nunca ha habido un debate en el Pleno a ese respecto, Esther, ¿de cuánto es la indemnización de aquellos que dejan de ser diputados, que no son reelegidos? Me estás hablando ahora de la cesantía, de la parte esta nueva, así, de la cesantía, de un mes. Un mes de sueldo. Sí. Vamos a ver, y ya en eso quiero aclararte, vamos a ver, en el Congreso y en el Senado, los diputados tienen derecho a paro, ¿no? No es así en los congresos, en los parlamentos autonómicos. Además tienen derecho a cesantías, ¿no? Y en los parlamentos autonómicos, lo que tienen, como no tienen derecho a paro, pues tienen derecho a cesantía, que va pues desde un mes algunos hasta 3 meses otros. Nosotros hemos decidido poner un mes, que es lo mínimo que está, o sea, lo mínimo que hay, que hay en los parlamentos, que tienen lo mínimo, que es lo de un mes, porque en el Parlamento de Canarias no estaba prevista esa figura. Se ha estado con...
Con lo cual, buenos días, diputada. Y lo primero, yo también aplaudo que comparezca. Digo porque son unos cuantitos en el Parlamento, digo, y bueno, y que, dicho muy coloquialmente, que dé la cara, pues yo creo que toca agradecerlo, ¿no? Vamos a ver, porque el tema es espinoso. Usted sabe perfectamente que esto en la calle es muy espinoso y muy mal recibido, vamos a decirlo así. Por lo que nos está contando, sí que ha habido un cambio, es decir, la novedad es esto de la cesantía, ¿correcto? Efectivamente. Es decir, que aquí sí que ha habido un cambio. Es decir, aquí no ha sido el limitarse a pasarlo de rango de ley a reglamento, sino aquí sí que hay un cambio, ¿correcto? Efectivamente. Vale. La otra cuestión que le iba a plantear es comparativamente con el Congreso de los Diputados, pero acabo de explicarlo. Y una cuestión, porque Mayer le preguntó y yo creo que no quedó suficientemente claro. Vamos a ver, entre la disolución de la Cámara y la constitución de la siguiente Cámara, pueden estar los diputados en el grupo parlamentario, pueden estar allí. Sí, claro. Presentes en el grupo, pero realmente, diputada, hacer lo que se dice hacer es que, aunque quieran, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por? Porque en ese periodo, ¿qué demonios pueden hacer en el Parlamento? No pueden presentar iniciativas o no pueden realizar trabajo alguno en términos parlamentarios. Es decir, aunque quieran, yo creo, corríjame si me equivoco, que durante esas semanas, es que aunque quieran no pueden hacer nada, no hay nada que hacer, salvo esperar. Claro, no, pero, a ver, es que por eso yo hablaba antes, o le comentaba a Mayer, de un error generalizado que hay. A ver, lo que no hay son plenos y comisiones, vamos a ver. Entonces, pero no es ese el único trabajo de los parlamentarios. Perdón, diputada, perdón. En eso estoy de acuerdo porque efectivamente no solo es estar en pleno, en las comisiones, es decir, hay un trabajo, pero eso durante la legislatura. Pero una vez disuelta la Cámara y hasta la constitución de la siguiente, en esas semanas, ahí sí que no se puede hacer nada más allá de que la Diputación Permanente haga su trabajo que le corresponde. Pero los diputados, el resto de los diputados, es que no pueden hacer nada. E insisto, no estoy diciendo que cuando no estén en pleno y en comisión, en el transcurso de una legislatura, de la que sea, no estén haciendo cosas. No estoy diciendo eso. Digo, en esas semanas específicamente. Pues yo entiendo, vamos a ver, entiendo. Yo no es, o sea, no te lo digo por mi grupo, porque no es el caso, porque no estamos en la Diputación Permanente y con lo cual automáticamente tenemos el trabajo, ¿no? Pero yo entiendo que los grupos, los diputados, ya sean los de la Comisión Permanente o la Diputación Permanente, o los que son electos, están reunidos con los colectivos, tomando nota de, como lo mismo que hacen durante la legislatura, tomando nota de cuáles son sus reivindicaciones para dos cosas. Primero, para sus programas electorales y sus candidaturas a las elecciones, y además para que eso es lo que sus compromisos, los que van a empezar a materializar en iniciativas cuando empiece la siguiente legislatura. O sea, yo creo que cruzados de brazos, sinceramente, no van a estar. Yo no conozco aquí, o sea, yo no le puedo decir qué hace Pepito o Menganito, diputado de una o de otra grupo parlamentario. El caso de mi grupo parlamentario, estamos en la Diputación Permanente, con lo cual ese trabajo el de la Diputación lo tenemos que hacer, y el resto pues también lo hacemos. Y yo entiendo que los demás que no están en la Diputación Permanente también lo harán, y además considero que el grupo parlamentario al que pertenece se lo exige. Esa es mi opinión, pero vamos, es que mi grupo parlamentario en ese sentido no tiene diputados que no estén en la Diputación Permanente. Lo de la Diputación Permanente, vamos, aquí en el Congreso de los Diputados está perfectamente definida cuál es la función. Digo, el resto de los diputados. Del resto, es decir, insisto, pero tampoco quiero, de verdad, diputada, que entrar en un bucle con usted. Lo que sí digo es que, aunque le pongan todo el entusiasmo del mundo, aunque quieran, vamos a partir de la base de que efectivamente tienen muchas ganas de trabajar esas semanas. Respecto a lo que es propiamente la actividad parlamentaria, de verdad, diputada, es que esas semanas no se puede hacer nada. No se puede hacer plenos ni comisiones. Ni plenos ni comisiones, y entonces sus señorías no hacen ahí nada. Por eso, Esther, de todas maneras, por ejemplo, alguien que no resulte elegido, decía usted que le iban a indemnizar con un mes de sueldo, ¿no? Sí, con una cesantía de un mes de sueldo, efectivamente. Y no cobra nada más, no cobra ni ningún tipo de subsidio ni nada, sino un mes, después de que acaben las elecciones, ¿no? Sí, claro.
No, sí, pero de un mes, o sea, no de todas formas, no tenemos derecho a paro y la sustancia se ha planteado. Porque eso le iba a preguntar, no puedo ir luego a decir, mire, como no he sido elegido o no me ha puesto mi partido en las listas, tengo derecho a paro. ¿No tiene derecho a paro? No tenemos derecho a paro. Bien. Bueno, en cualquier caso, los miembros del Congreso y del Senado. En cualquier caso, yo entiendo, Esther, que usted tampoco quiere hablar mal de sus compañeros, porque vamos a ver, cada diputado, no cuando se acabe las sesiones parlamentarias y los plenos, en el día a día hay diputados que trabajan un montón y hay otros que hacen lo justito, por decirlo de una forma eufemística. Es obvio, si eso pasa durante el periodo parlamentario, imagínese cuando se cierra el Parlamento, entre comillas lo de cerrar el Parlamento. Pero bueno, repito que yo le agradezco mucho, Esther, que nos haya atendido, que nos haya aclarado estas cuestiones, porque repito, hemos invitado al presidente del Parlamento de Canarias, a Gustavo Mato, y nos ha dicho que no habla de este asunto. Hemos invitado también a la vicepresidenta de Coalición Canaria, a Rosa Dávila, y también nos ha dicho que no. Y la única persona que nos ha dicho que sí, que entraba con nosotros para explicarnos este reglamento, es Esther González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias y diputada de Nueva Canarias. Así que, Esther, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y yo cada vez que me llamen no tengo nada que ocultar y yo estoy dispuesta a lo que me pregunten contestarlo, o sea que cuando quieran y para lo que quieran no hay ningún problema en que yo les cuente, por lo menos hasta donde sé, se los pueda contar. Bueno, pues Esther, eso le honra. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. Un saludo.